Nosotros somos Radio Tecuish. A lo largo de 12 programas hablaremos sobre la historia de Xochimilco a través de las voces de sus protagonistas. Y Radio Tecuish, inin ilmatlacti omome programas, itlatoasque, ipan, itlactolo, in Xochimilco, axcampa, in xochitl, in cuita, inin tlacamecayo. Hola, soy Mario, tengo 27 años y soy originario de Xochimilco. Es un gusto colaborar con este programa. Sí, no toca Mario. Nicpia 28 Xihuit, Iwan ni Xochimilco. Aún ni Shanti Ompa ni Cebada, ni Sempaqui ni Can en Radio Tecuish. Yali, no toca Alberto, Nicpia 29 Xihuit, Iwan ni Momaxtia Filosofía en Onam, Au Epaxtia y Pacleguilla en Radio Tecuich. Hola, soy Alberto y tengo 29 años. Estudié filosofía en la UNAM y voy a colaborar en Radio Tecuich. Macuali Teotlac ni Oscar, Nicpia 28 Chicuit, Noyolo Sempaqui y Pan Radio Tecuich, Aun ni Amechilhuisque y Pan y Altepeme in Xochimilco. Buenas tardes, soy Oscar, tengo 28 años. Estoy muy contento de participar en Radio Tecuish y les voy a compartir sobre los pueblos originarios de Xochimilco. Sino, no toca Víctor, Nicpia 29 Xihuit, Iguaníes, Inmatlacti omome programas, ni Almechilhuisque, Ipan Xochimilco, ni Sempaqui, ni Noyolegua, Ipan y Canca, en Radio Tecuish. Saludos mis estimados, me llamo Víctor, tengo 29 años y estaré en los próximos 12 programas mostrando aspectos históricos de Xochimilco. Mi corazón está muy contento por estar aquí en Radio Tecuish. Bienvenidos internautas a la primera emisión de Radio Tecuish. En este primer programa abordaremos el contexto actual de Xochimilco. ¿Xochimilco es moderno? ¿O sigue siendo tradicional? ¿Es un pueblo atrapado en la urbe citadina? ¿Son iguales todos los pueblos de Xochimilco? No olvidemos que son 14 y 17 barrios. ¿Los habitantes de Xochimilco se sienten seguros del lugar donde viven? ¿Ustedes qué opinan? Para este primer programa tenemos una serie de expertos que vamos a debatir estas cuestiones. Empecemos. Xochimilco es, a lo largo de la historia, un lugar que representa la transición entre el pasado y el presente. Desde su posición geográfica a orillas de la ciudad, oculto mucho tiempo de la voraz urbanización, aunque con el mismo tiempo este proceso lo ha alcanzado. Caracterizado por sus canales, en la actualidad podemos encontrar en ella la modernidad líquida de la que habla Zygmunt Bauman. Esta falta de estabilidad que tiene como consecuencia un movimiento constante en busca de su identidad. Por un lado, somos testigos de sus muy arraigadas tradiciones, que se resisten al cambio, pero del otro, encontramos una nueva generación que ya no se siente tan identificada con ellos, y que son protagonistas de las nuevas formas de vivir su entorno. Por ese motivo, es tan significativo Xochimilco. La misma demarcación invita a pensar un México tradicional y un México actual. Son 5 los pueblos de Xochimilco que poseen un patrimonio inmueble reconocido por su valor histórico-arquitectónico, con una declaratoria emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
San Gregorio Atlapulco, la parroquia fue construida el 30 de noviembre de 1555 y declarada monumento histórico el 29 de abril de 1932. San Lucas Uchimanca, templo del siglo XVI, reconstruido en 1897 y declarado monumento histórico el 6 de julio de 1933. Tepepan, la iglesia está dedicada a la Virgen de los Remedios. Fue edificada entre 1612 y 1627. Cuenta además con una capilla del siglo XVI. Fue declarada monumento histórico el 28 de enero de 1932. Santiago Tepalcatlalpan, el templo del pueblo se edificó en el siglo XVI y fue reformado en 1770 y 1896. Esta edificación fue declarada monumento histórico el 6 de junio de 1933. El pueblo de Santiago tiene además 7 capillas pozas del siglo XVII, con aplanado de cal y arena en colores rosa, blanco, azul, rojo y verde. Xochimilco, la parroquia de San Bernardino, fue construida entre 1535 y 1546. De 1552 a 1590 fue reconstruida. La torre data de 1716 y el reloj de 1782. Fue declarado monumento histórico el 28 de enero de 1932. Caminar por Xochimilco es presenciar el ingenio del mexicano actual. Los comerciantes lugareños que se las ingenian para abastecer a todos los visitantes a través de todo tipo de mercancías y servicios. El amplio conocimiento botánico de los vendedores de los 4 mercados especializados y sus invernaderos. Huemanco, Madreselva, San Luis Tlaxcaltemalco, el Palacio de la Flor, las representaciones de las tradiciones, costumbres y cultura, como el culto al Niñopa, el amplio acervo cultural entre fiestas de colores y sabores ancestrales de maíz, flores y leyendas. Xochimilco es realmente un sitio que por sí solo rinde homenaje y tributo a las tradiciones más entrañables de nuestro México prehispánico, colonial, independiente, porfiriato, revolucionario, contemporáneo, modernista. Con visitarlo, uno comprende perfectamente por qué el 11 de diciembre de 1987 la UNESCO declaró este sitio como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus canales, lagos y lagunas, su historia ancestral, la inmortalidad de sus costumbres y tradiciones, la belleza colorida de sus trajineras, chinampas y arte colonial. Por favor, Mario, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de haber vivido en Xochimilco con estas preguntas? Hola, muy buenas tardes. Pues bien, como comentas, al vivir en Xochimilco uno nota que es un pueblo atrapado entre la tradición y a la vez entre la modernidad. Podemos ver que diariamente en sus calles se hacen celebraciones antiquísimas que se siguen manteniendo gracias a las tradiciones que los padres heredan a los hijos. Si habrá un momento en el que esas tradiciones dejen de celebrarse, en ese momento no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que son esas tradiciones las que dan una identidad al Xochimilco. Como yo te puedo decir, por ejemplo, lo que es el culto a Niñopa, que es únicamente que se da en esta alcaldía. El atractivo turístico que son las trajineras, son elementos por los que la gente reconoce y además viene a conocer Xochimilco. Muy bien, lo que comentas es interesante. Sin embargo, no olvidemos que Xochimilco no solamente son trajineras. También son pueblos de montaña, pueblos ribereños, los cuales se dedican a otro tipo de cuestiones. Algo muy interesante y desgraciadamente que ha pasado en los últimos tiempos es de que solamente se ve a Xochimilco como un lugar de trajineras, vienen muchos extranjeros, toman bebidas embriagantes y suceden accidentes. Eso desgraciadamente sucede en nuestra alcaldía y sería bueno que nuestras autoridades tomaran cartas en el asunto, ¿no? Bueno, siguiendo con estas preguntas, pasaremos con Mario, otro compañero.
¿Cómo explicarías esta parte de si Xochimilco es tradicional, es moderno, está en medio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que Xochimilco es símbolo de lo que en realidad todo es un fenómeno que comparte toda Latinoamérica, ¿no? A partir de la colonización, viene este mestizaje de culturas, ¿no? No podemos decir como tal que venimos solamente de un origen prehispánico, sino que también tenemos los valores del occidente, ¿no? Creer que todos estamos sumergidos en por una unilateralidad cultural, que decir que solamente por ejemplo los náhuatl, que aún así sabemos que la prehispanidad se puede quedar con la pura cultura náhuatl, hay mucho más culturas, sería un error, ¿no? Sería cometer un atropello contra lo que somos. Y otra cuestión sería la parte occidental. No somos solamente ¿cómo decirlo? O mejor dicho, nuestros valores predominantes son occidentales, ¿no? Cada vez que uno dice, vamos a rescatar las culturas prehispánicas, realmente el decir liberar todas esas cuestiones, darle justicia, es asumir los supuestos de Occidente. Entonces no se puede decir como tal que estamos en una sola cultura. De hecho, a mí, si me permiten decirlo, estamos predominantemente en Occidente, ¿no? Queremos rescatar la prehispanidad justamente con las herramientas de Occidente. Entonces, me parece una visión importante o mejor dicho, un fenómeno importante que se da aquí en Xochimilco, porque si algo está tan arraigado a Xochimilco son sus tradiciones, ¿no? Lo vemos constantemente. Más adelante podemos ver una entrevista que hacemos con un cronista y justamente cómo nos narra unos de estos hechos que ejemplifican mejor esta parte. Claro, es importante lo que mencionas porque tienes razón. 500 años ya del contacto con Occidente tenía que suceder. Tenemos muchas costumbres adaptadas de Occidente. Sin embargo, desde mi perspectiva, sí considero que aún quedan algunas reminiscencias mesoamericanas, o por llamarlo de alguna manera, no, lo cual no debemos olvidar tampoco nuestras raíces, nuestra ascendencia indígena, porque Xochimilco, siendo un pueblo muy antiguo, de hecho llegaron primero que los mexicas o aztecas, pues, y se asentaron en este lugar, sí tenemos todavía un poco de estas costumbres, ¿no? Estas tradiciones, que por llamarlo de una mejor manera tenemos todavía sistemas normativos de los cuales tenemos autoridades tradicionales, como por ejemplo pueden ser los patronatos, ¿no? Los mayordomos de las fiestas religiosas, las comisiones de los panteones, los ejidatarios, los que cuidan los terrenos comunales como los bosques, los cerros, ¿no? En lo que comentaba del pueblo de las montañas. Y no olvidemos que, pues, Xochimilco, de ascendencia indígena, un pueblo completamente náhuatl, lo cual, desgraciadamente, se ha ido perdiendo la lengua, y lo cual no estaría mal, pues, tratar de recuperarla. Claro que es importante lo que tú acabas de mencionar. La vamos a recuperar, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva indígena o desde la perspectiva occidental? Para esto, ¿tú qué opinas, Mario? Esto que mencionas me parece importante para este punto en el que tú mencionas las comisiones que son las encargadas de regir las decisiones del pueblo, porque me parece que uno de los puntos en los que puedes comenzar para empezar a estudiar Xochimilco es esta parte de las instituciones. Sí, Xochimilco como alcaldía, el alcalde se dedica a administrar los diferentes pueblos que hay en la región, pero hay un choque cuando ves el control que quiere verse sin respetar sin respetar estos grupos, ¿no? Que se encargan de administrar los distintos temas del pueblo. Y más tú, compañero Víctor, tú que perteneces a Tepepan, pues platícanos un poco cómo has vivido esta situación de estos problemas que surgen, ¿no? Entre el grupo político y el grupo del pueblo. Sí, bueno, desgraciadamente tendríamos que hablar acerca de la historia, ¿no? Y en otros programas vamos a retomar este tema, solamente para abordar un poco de lo que preguntas. Es que los partidos políticos, a partir de los años, no sé, después de la revolución, a los años 30, 40, pues empezaron a hacer los gremios, ¿no? Grupos de poder con los caciques de los pueblos, y todo esto fue generando, pues, lo que conocemos como clientelismo. Actualmente, gracias a esta libertad un poco política que ya existe, pues han estado formando grupos de vecinos
para tratar de volver a reivindicar las autoridades tradicionales. Esto con el fin de que el pueblo vuelva a tomar sus propias decisiones. Es decir, no que el político llega, te promete y no cumple, no, sino ya el pueblo es el que va a decidir sobre su autodeterminación. Es importante esta palabra autodeterminación, que no se malentienda, porque no es de que se quiera generar otros poderes ni nada, no, simple y sencillamente el pueblo tiene que elegir lo que mejor le convenga. Es decir, si necesitan agua, bueno, se va a trabajar sobre agua, sobre seguridad, tránsito, de medio ambiente, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que el mismo pueblo se empieza a hacer cargo ya de sí mismo, porque muchas veces las autoridades se ven rebasadas, no son suficientes. Entonces, si volvemos a retomar esas autoridades tradicionales, por ejemplo, Comisión del Agua, Comisión de Panteón, Comisión de Bienes Ejidales, Comisión de los patronatos, de las fiestas religiosas, al haber más división, digamos, del trabajo, se hace una mejor organización. Esto desde Tepepan lo hemos visto así. Por eso Tepepan está en pie de lucha para tratar de reivindicar estos grupos tradicionales, porque obviamente son las personas más, digamos, más ancianas del lugar, no despectivamente, ojo, no me refiero a eso, sino que son los más sabios del lugar, que son los que pueden tomar las mejores decisiones para el pueblo, porque ellos han vivido largo, tienen la experiencia, tienen el conocimiento, ellos saben lo que mejor le conviene. Claro que también se debe tomar la participación de los jóvenes, porque en ellos van a heredar el pueblo, ¿no? Y ellos tienen que ser conscientes y tomar su agentividad política e histórica para que sepan lo que están viviendo, cómo lo están viviendo y hacia dónde viene esto, ¿no? Un devenir histórico que debemos de tener como pueblo originario, porque bueno, la Ciudad de México tiene aproximadamente como 190 pueblos originarios, imagínate. Xochimilco son 14, los 17 barrios y todos los 14 pueblos estamos, digamos, tratando de rescatar estos grupos tradicionales en beneficio de nosotros. Es decir, nosotros no estamos tampoco en contra de los políticos, ¿no? Sino sí de sus intereses muy particulares. Entonces, es importante, y esto viene hacia la otra pregunta. Porque hemos tenido, a partir de los 60s, ¿no? Se empezaron a abrir los caminos hacia Xochimilco, después de la Olimpiada, y es interesante lo que comentas de Tepepan, porque Tepepan antes era la única entrada y salida hacia Xochimilco. Entonces, pues, actualmente aquí tenemos, aquí abajito, luego el TEC de Monterrey, periférico, y Calzada de Tlalpan, lo cual salimos muy rápido. Pero, o sea, ¿cuál fue el contexto histórico de Tepepan a comparación de los otros pueblos que están más en la montaña, ¿no? Tepepan tiene muchísima población, que podríamos llamarlo, ya no es, digamos, originaria, ¿no? No me gustaría decir avecindado, porque se usa luego como un término despectivo, ¿no? Decir avecindado, sin embargo, bueno, lo usaremos. Estas personas luego están enojadas porque no les gustan las tradiciones de los pueblos. Es respetable que no les gusten porque ellos tienen otra tradición cultural. Sin embargo, también hemos visto que muchas de estas personas les gusta vivir aquí y son las que están apoyando muchas veces más que los propios originarios. Este es un fenómeno que se está dando en todo Xochimilco, lo cual es muy interesante porque podríamos decir, bueno, yo soy originario, pero no me importa mi pueblo, pero viene un avecindado, me enojo con él porque trae su carro, se enoja conmigo porque cierra las calles, pero yo no hago nada, y él se preocupa más por el pueblo y el devenir que yo, ¿no? Ese es un fenómeno también. Otra pregunta interesante es la seguridad. La seguridad en Xochimilco, ¿no? Más adelante vamos a ver cápsulas donde la gente de Xochimilco pues comenta que ha sufrido robos, ¿no? a sus comercios, lo cual también esto es un punto rojo y un llamado de atención para las autoridades, la seguridad. Vamos a escuchar la siguiente entrevista que realizamos al profesor Farfán, cronista de Xochimilco. Mi nombre es el profesor Sebastián Flores Farfán y soy cronista de la alcaldía de Xochimilco. Ser cronista ya en esta actualidad, en 2019, ya es un poco más difícil que las personas que saben, que vivieron esa historia, ya hablen contigo. Es muy difícil que los viejitos o viejitas te suelten algo, porque no quieren. Si yo aprendí fue por mis abuelos,
mis bisabuelos, y que ellos fueron en Xochimilco una parte de la historia de Xochimilco. Te estoy hablando que casi me presentaron, pero ¿cómo se forma el pueblo de Xochimilco? Pues yo veía las reuniones de los abuelos y de las familias, pero ya con el tiempo supe que todavía en la actualidad existe en Xochimilco el matriarcado. Existen los clanes de la gente que vive en Xochimilco. Para que tú ingreses a un clan, no, olvídate, necesitas darte de visto bueno, la abuelita, la tía, la mujer de mayor edad. Yo creo que eso es lo que a mí me ayudó mucho, porque ellos vivieron la revolución, más aparte, imagínate, el bisabuelo o el tatarabuelo que pasó la historia que ellos vivieron de generación en generación y que no se perdió. Bueno, conmigo no se perdió en la actualidad, pero tal vez en mi otra generación no se va a perder. Pero qué tal en la otra generación, de la generación que va a venir, ¿quién les va a platicar? Entonces, solamente que quede plasmado. Entonces, pues básicamente la historia de Xochimilco se ha quedado en la gente de esa época, en la gente que todavía podemos decir, oye, ¿cuántos años tiene el señor? No, pues ya pasó los 100 años y todavía está lúcido. Sí, pero ahora más allá no te va a hablar él. Ya no va a querer decirte como antes que yo me presentaba y decía, es que, oiga, porque acá a las personas de edad se le dice tía o tío. Oiga, tío, aunque no es mi tío, ¿y tú quién eres? Bueno, pues yo soy el hijo del señor Antonio, mi abuelo fue el señor Sebastián, el bisabuelo fue el tata Víctor. Ah, sí, del barrio de la... Es como te abren la puerta y comienzas a dialogar, pero mientras, nomás no te suelta nada. Esa es la única problemática que hay en la actualidad, y que bueno, pues que este archivo es lo que ha recuperado poco a poco, pero sí se está perdiendo ya esa gente de esa época que lo vivió. Decía mi abuelo, las corretizas que nos pusieron en la revolución. Y acabo de terminar un libro sobre apariciones y leyendas, tradiciones de Xochimilco. Todo eso es datos, ¿qué te puedo decir? De medio siglo para acá, más aparte de hace 80 años. Esto ha sido de generación en generación, o sea, por decir, la primera generación de mis abuelos, hacia mí ya es la segunda generación. Y todo, historia o leyenda, es la señora de la noche. Y entonces, pues sí, estoy ya formando lo que ellos me platicaron, lo que vivieron. La alcaldía de Xochimilco limita al norte con las alcaldías de Coyoacán y Iztapalapa, al oriente con Tláhuac, al sur con Milpalta y al oeste con Tlalpan. Tiene una superficie de 125 kilómetros cuadrados que corresponde al 8% de la extensión total de la Ciudad de México. Además, está constituida por 14 pueblos y 17 barrios. La población total de la alcaldía de Xochimilco, según datos del INEGI, es de 415,007 habitantes en el 2010. Los 14 pueblos que se encuentran en Xochimilco son San Andrés Ahuayucan, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Acaltixca, Santa Cruz Ochitepec, San Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Tlapulco, San Luis Tlaxcaltemalco,
San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Ochimanca, San Mateo Jalpan, Santa María Nativita Zacapa, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco. En cuanto a los 17 barrios que podemos encontrar en Xochimilco, estos son San Juan Bautista Tlatentli, La Concepción Tlacuapa, La Asunción Colhuacatzingo, San Diego Tlacoxpan, La Guadalupita Xochitenco, La Santísima Trinidad Chichilico, San Lorenzo Tlatecpan, San Esteban Mártir Tecpacpan, San Francisco de Asís Caltongo, San Cristóbal Chillano, Santa Cruzita Analco, Belén Acampa, Nuestra Señora de los Dolores Jaltocán, San Pedro Apóstol Tlanahuac, El Rosario Tepantlatlaca, San Marcos Tlatepetlalpan y San Antonio de Padua Molotlán. Coméntenme, ¿qué opinan ustedes acerca de a lo que se refiere el profesor Farfán? El sentido de pertenencia de Xochimilco junto con las tradiciones. ¿Cuál es su opinión? Es curioso cómo se da este fenómeno, ¿no? Siempre es difícil compartir o hacer comunidad cuando tú vienes de una comunidad distinta, ¿no? Siempre te dan estos choques culturales, ¿no? Por lo mismo. Simplemente los hábitos, ¿no? Si entendemos moral como morar, ese sentido de habitar algo, cada quien tiene, digamos, su manera de habitar el mundo, ¿no? Cuando te enfrentas, digamos, a este tipo de culturas que están arraigadas y tratas solamente de combatir, bueno, no combatirlas, tienes cierta oposición, cierta resistencia, pues vas a salir siempre perdiendo, porque de hecho tú vas a instalarte a una comunidad nueva. En todo caso, tú tienes que tener mayor receptividad a la misma comunidad, ¿no? Los roces están justamente cuando no hay esta, ¿cómo se llama? Esta empatía sobre el otro, ¿no? Entonces una moral quiere predominar sobre la otra, pero eso nada más complica la cuestión, ¿no? Complica el sentido de comunidad, y eso hace que se generan roces, ¿no? Justamente, si queremos convivir hay que aprender a empatizar con el otro, ¿no? Me parece que una de esas partes que son los que creo que Xochimilco ha fallado un poco. O sea, entiendo bien las tradiciones, digo, yo como parte de Xochimilco y originario de acá, yo crecí también estas tradiciones, poder aceptarlas o no, poder compartirlas o no, pero entiendo que hay siempre un punto ambivalente, ¿no? Un punto donde tenemos que entender al otro, entender que estas partes, las costumbres funcionan como identidad en las que la gente se ve identificada y justamente por eso las hacen, digamos, ahí obtiene su legalidad, pero por otra parte está ¿cómo decirlo? Pues estas nuevas formas de habitar, ¿no? Que uno no necesariamente las comparte, pero las entiende, ¿no? Como insisto, o sea, el problema viene cuando uno quiere confrontarlas directamente, ¿no? Lo cual ahí sí me parece pues lo que genera estas molestias entre la sociedad, ¿no? Sí, lo que comentas también es curioso en esta parte porque ¿cómo veríamos, ¿no? Algo problemático, por decirlo de alguna manera. Llega una persona de otro lugar, se asienta en un cierto pueblo, sobre una calle. Esta calle la cierran por un festejo, ¿no? Unos 15 años, una boda, cuestiones de usos y costumbres, sistemas normativos. Es justo que esta persona tenga que aguantar este cierre de calle, se tenga que adaptar a esto, es parte de... ¿Qué opinas tú, Mario, acerca de esto? Bueno, me parece que en el caso de Xochimilco, pues bueno, cada pueblo mantiene una celebración a veces independiente de otro. Creo que esta asimilación cultural en Xochimilco que se da a partir de la migración por este fenómeno del sismo, yo pienso que es de alguna manera exitoso, ¿no? El hecho de que a partir de tantos años se sigan manteniendo algunas tradiciones. El mismo profesor Farfán nos comentaba también por otro lado que hay algunas en las que ha bajado la participación de la gente. Sí, en esto de que ha bajado la participación de la gente, recuerda que lo comentábamos hace rato, ¿no? Muchas veces los originarios son los que participan menos que las personas que vienen de otros lugares, dependiendo cada quien de sus gustos y de las tradiciones que tengan. También me surgió ahorita una cuestión interesante. Personas que vienen de fuera traen también tradiciones que las adaptan los originarios. De una manera, podríamos decir que Xochimilco sigue siendo tradicional, ya no lo que te tomábamos al principio,
porque en las ferias y en las fiestas de los pueblos vemos que ya venden pizzas, que hot dogs, que hamburguesas, dejando de lado los tradicionales elotes, tamales, ¿no? Comidas típicas. ¿Esto tendría algo que influenciar para decir que dejó de ser tradicional? Desde mi perspectiva no, porque recordemos que la cultura es dinámica y va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Si esto no fuera así, pues ni siquiera existiría ya Xochimilco. ¿Qué opinas al respecto? Pues digamos que depende, ¿no? Del objeto y lo que simboliza, ¿no? O sea, yo no creo que el niñopa, por ejemplo, vaya a cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces, justamente lo que hace que se congregue la gente es el símbolo que significa el niñopa. Quizá las atribuciones significativas que se le den vayan cambiando, la forma en que se reapropie la gente, pues eso sí va cambiando, ¿no? Pues el símbolo tal niñopa, ese no puede cambiar. Ahora, pues sí, es parte también del tiempo, los cambios, ¿no? También el profesor Farfán nos comentaba de cómo antes se llenaban las iglesias en el momento de bendecir a los animales, y lo describo como bonito, ¿no? Que el caos que luego había ahí, cuando una vaca, un toro se salía de control y en la iglesia, dentro de la iglesia, ¿no? Ya se imaginarán el lío que podría causar esto, ¿no? Pero aparte de ese momento, ¿no? Y ahora ya no se practica de la misma forma, ¿no? No sé hasta dónde el sentido de urbanidad va más en un sentido práctico, que justamente lo que trata es como que te quitar ese tipo de, no sé cómo decirlo, molestias o cuestiones que no se pueden controlar tan fácilmente, ¿no? Que antes en su momento eran, por más problemáticas fueran, eran hasta necesarias, ¿no? O sea, uno, ¿para qué llevaría una vaca a una iglesia? Pero vamos, era tan normal y que lo hacía todo el mundo, ¿no? Me parece que la parte de la urbanización va más en el sentido de practicidad, de cómo podemos, sí, utilizar estas prácticas tradicionales, pero como que en un sentido más útil, ¿no? Yo creo que por ahí va el sentido de esta nueva reapropiación de las nuevas generaciones, que supongo que va por ahí. Ya lo mismo mencionabas, ¿no? En la misma comida se puede ver. O sea, es más fácil hacer un hot dog, cosas así, comida para hacer mucha gente, que hacer la comida de antes, ¿no? Entonces, creo que el sentido quizá de reapropiación en este momento sería más por el sentido de utilidad o de practicidad. Pero me parece que lo importante, al fin y al cabo, lo que hace una tradición es congregar gente y hacer la comunidad. Entonces, me parece, yo no vería mal en ese aspecto que, aunque estemos aquilosados por sentidos prácticos, siempre y cuando se mantenga el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de empatía, de vernos siempre a unos como a otros como igual. En ese sentido yo lo respeto, ¿no? Malo cuando se transhiere de estas cuestiones, ¿no? Sí, exactamente, no olvidemos, como lo menciona el historiador Mark Bloch, ¿no? Nosotros somos más hijos de nuestro tiempo que de nuestros padres y lo vemos perfectamente en el devenir histórico, en el contexto actual de Xochimilco, cómo ha cambiado cada año y sigue cambiando y va cambiando. No es lo mismo Xochimilco hace un año, que hace 2, que hace 3, ni siquiera va a ser lo mismo mañana, ¿no? Digamos, la interacción social va cambiando, la cultura va cambiando y precisamente lo que tú comentabas, mientras siga esta empatía y este nivel de comunidad, pues Xochimilco va seguir existiendo. Ahora, me refería a la comida porque más adelante tenemos 2 cápsulas sobre el mercado de Xochimilco. Este mercado tan importante que tiene una gran tradición, lo cual sabemos que los mercados son una gran congregación de gente. Mucha gente de todos los pueblos llega a este mercado para abastecer sus despensas, venir a vender, venir a comerciar, venir a convivir. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues vaya, habría que ver en la vida cotidiana cuál es la importancia de los mercados, ¿no? Tú bien decías este punto de encuentro donde llegaban mercaderes de otros lados a vender, primero a vender y después asimismo también comprar, ¿no? Ya una vez con las ganancias del día. Y hoy en día, dar una vuelta por el mercado de Xochimilco, pues bueno, es una riqueza no solamente colorida, me refiero en cuanto a las verduras que puedes encontrar, que son la cosecha de los horticultores xochimilcas, sino también por un lado está el folclore de la gente, ¿no? Ese ambiente que se genera en el mercado es un ambiente agradable, es un ambiente que te incluye. Sí, entonces yo creo que bien dices, también la comida es una muestra de la riqueza cultural de un lugar. Y en el caso de Xochimilco, pues lo que nos encontramos, pues es la gente que cosecha sus alimentos, que los procesa y que ya lo vende el alimento elaborado, ¿no? Creo que eso también hay que poner atención para entender pues cuál es la función de Xochimilco. Ahora escuchemos esas cápsulas que son de algunos de los protagonistas del mercado de Xochimilco. Regresamos. Yo me
llamo Eloísa Rojas Zamora. Nosotros vendemos tortillas, tlacoyos, gorditas. Nosotros ponemos el nixtamal, vamos al molino y empezamos a preparar. Mi suegra ya lleva 25 años y yo aquí trabajando en el mercado llevo 10. Me gustan hacer los tlacoyos, me gusta pues hablar con la gente. Pues no sufrimos que fríos, calores, lluvias, no tenemos nada de eso que sufrir, pero sí pues aquí lo que nos afecta pues es la delincuencia. Por unos días vienen los policías, por otros días ya no, y los agarran y los dejan en la esquina. Soy de aquí del pueblo de San Lorenzo, Temoya. Que vengan a Xochimilco a comprarnos tlacoyos, tortillas, topes. Porque esto ya se está perdiendo realmente y la gente luego dice no viene porque está lejos, porque no hay paso, que por esto, pero que hagan el esfuerzo de venir. Estamos aquí en el barrio del Rosario, en la avenida Morelos. El mercado es la zona 44. Soy Amalia Santana, nativa de Xochimilco. Producimos guasoncle, verdolaga, lechuga italiana, brócoli, rabanitos, apio, cilantrito, perejil, acelgas. Ese es un requisito para tener un espacio acá, tener nuestras chinampas y producir. Tenemos varias chinampas. En la isla de las Muñecas, más para adentro, la laguna de Tezhuilo, Xochimilco. Viene ya de herencia de padre. Tenemos hijos que van para profesionistas gracias a esto. Tengo para un arquitecto y voy para un ingeniero. Gracias a que somos productores aquí nativos de Xochimilco. Sembramos, echamos el chapín al márcigo, producir, cortamos, es un gozo que ya va usted cosechando, pero a gusto. Te invitamos a que vengan a consumir los nativos de Xochimilco, porque son productos y es legumbre, verdura que estamos elaboradas con composta natural, composta que no lleva nada de agroquímicos, químicos, está fuera de eso. Aquí se llama Xochimilco el Rosario. Yo soy la señora Amalia Santana y invito a todo público en general a que vengan a comprarnos nuestras verduras. Radio Tecuish. Hablaremos de la historia de Xochimilco a través de las voces de sus protagonistas. Y en nuestra sección informativa tenemos una parte especial de ¿Sabías qué? Disfrútenla y quédense con nosotros. Regresamos. ¿Sabías que Xochimilco, debido a su valor ecológico excepcional desde el 2 de febrero del 2004, forma parte de la lista de sitios Ramsar? La zona lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco está ubicada al centro-sureste del Distrito Federal, abarcando una superficie de 2.657 hectáreas. Constituye un ecosistema remanente de la Cuenca de México, formado por planicies inundadas naturales y cuerpos de agua inducidos, y es un área natural de descarga del flujo subterráneo. Su importancia, en términos de biodiversidad, está determinada por la flora y fauna acuática y terrestre, la cual aporta un patrimonio genético importante, además de funcionar como zona de alimentación y reproducción de peces y aves. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Jesuita en Chihuahua.
Es una polca que fue escrita durante la Revolución Mexicana por Quirino Mendoza y Cortés, quien era teniente coronel y director de la banda de música en Puebla. Fue estrenada en la Navidad de 1916 y desde entonces ha sido interpretada por una gran cantidad de grupos y artistas musicales bajo diferentes nombres. La composición llegó a convertirse en una melodía típica de la Revolución Mexicana y fue la favorita de Pancho Villa, quien la ordenaba tocar a su banda de guerra durante los combates. En 1942, René Cardona dirigió la película Jesucita en Chihuahua, la cual lleva protagonizada por Pedro Infante y Susana Huizar. La polca fue el tema musical del film. Quirino Fidelino Mendoza y Cortés fue un músico compositor mexicano originario de Santiago Tulyehualco, de la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México. Influenciado por su padre, aprendió desde niño a tocar con varios instrumentos. De joven, trabajaba de organista en las iglesias de Xochimilco y Milpa Alta, componiendo en su inicio varios temas religiosos, aunque su inquietud sobre la música lo hizo explorar otros géneros más tarde. Cielito Lindo es una de sus composiciones más populares, que tiene como musa a Catalina Martínez, quien fuera su esposa, mujer que tiene el lunar cerca de la boca. En la Revolución Mexicana, Quirino Mendoza fue teniente coronel y director de la orquesta de guerra, reconocido de manera internacional, que incluso el rey de España, Alfonso VIII, le entregó una carta de felicitación y una medalla por el himno que había creado para el rey, así como menciones honoríficas por parte de Harry Truman, presidente de Estados Unidos, Hirohito, emperador de Japón, y otras naciones como Chile, Honduras, Venezuela y Cuba, obteniendo por todo el mundo galardones diplomáticas, trofeos que hablan del reconocimiento como músico. Sus restos se encuentran en el lote de los hombres ilustres de Xochimilco. Por cierto, se había preparado su propia marcha fúnebre llamada Juanita, que fue interpretada en su velorio como lo quiso. Si se dan cuenta, el tiempo pasa
muy rápido. Y para terminar, o ir terminando, me gustaría conocer las conclusiones de mis compañeros. Adelante, por favor. Este fenómeno es demasiado amplio y sería muy complicado tratar de abarcar todo en una sola emisión, ¿no? Justamente lo que pretendemos en este programa es dar pauta para entender este fenómeno de la identidad en sus diferentes matices. De lo que de momento solo puedo concluir que Xochimilco me parece que atraviesa una de sus etapas de transiciones identitaria, asumida más por las nuevas generaciones, y me parece importante señalarla para... Es muy complicado establecer una conclusión muy general sobre este problema, ya que es demasiado abarcante, y justamente la idea del programa es tematizar la cuestión de identidad. Atribuiría esta crisis identitaria que atraviesa no solo Xochimilco, sino en general en todo México, por una cuestión ética, ¿no? Falta de fundamentos éticos precisos, porque me parece que hay un distanciamiento entre la comunidad y el individuo, y justamente el individuo no ha sabido cómo asumirse como tal dentro de una comunidad, es como está este tipo de o se confunde la libertad con el libertinaje, ¿no? Donde el discurso del yo impera más que el de la comunidad, es lo que ha estratificado esas crisis identitarias, donde la identidad de una persona está más en establecer en el que yo quiero o yo puedo, más allá de quererse identificar con la función de él, cómo puede entregarle a su comunidad, ¿no? O sea, todos somos parte de esa comunidad, nadie puede estar fuera de una comunidad, pero me parece que el discurso en boga ha estado, es contrario a esto, ¿no? Entonces me parece que la crisis es más ética, de fundamentos éticos, que por la cual estamos pasando, ¿no? Sí, tienes razón, como lo comentaba hace rato, somos más hijos de nuestro tiempo que de nuestros padres, ¿no? Esto que comentaba sobre la ética, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y bueno, sí, considero que no solamente Xochimilco está pasando por una coyuntura histórica, sino que todo México, ¿no? Por esto mismo del nuevo gobierno, que lo cual sería bueno debatirlo en otros programas, sin embargo, como lo comentamos, se nos acabó el tiempo, pero queremos saber la opinión de nuestro otro compañero. ¿Cuál sería tu conclusión en general? Si un día tú te animas a dar un paseo por el centro de Xochimilco, el paisaje con el que te vas a encontrar va a ser en su mayoría, pues sí, construcciones modernas, estoy hablando de establecimientos y locales comerciales, pero también vas a encontrar elementos, en este caso, pues las iglesias que se mantienen, ¿no? Teniendo en cuenta que en Xochimilco tenemos casi 700 celebraciones, todas de carácter religioso. Entonces me parece que todos estos elementos tradicionales deben ser el motivo para las nuevas generaciones por despertar un interés en su pasado. Sí, es decir, descubrir cuál es la historia, pues por ejemplo, de sus barrios, ¿no? ¿Por qué el nombre que tienen? ¿Por qué está el nombre que parece con palabras en español, pero también con un componente náhuatl? Sí, entonces creo que esa es la labor para las nuevas generaciones. Vamos a rescatar nuestro pasado para entender cuál es nuestro presente. Muy bien, no sé, ¿les gustaría mandar algún saludo, otra cuestión? Pues principalmente a los internautas y radioescuchas, que sigan nuestra programación en las siguientes emisiones. Trataremos de tener mucho más dinámicas, mucho más personalidades que nos ayuden a descubrir este México tradicional y moderno el cual convivimos, ¿no? Este proyecto recién empieza, es apenas nuestra primera emisión, pero a futuro vamos a seguir compartiendo más información, otros detalles que hacen a Xochimilco, pues un destino no solamente de relevancia turística, sino también histórica. Así que los invitamos para que nos continúen acompañando en cada una de nuestras emisiones. También vamos a leer una carta de amor en náhuatl. Axcan Nintonali 17 Ipan in Ninxiwit 2019 Miektinaltepeme in Tonactlactolhuan Tigneki Tictlazocamatis in Insepi Ipan Quemalegua Iguan Quipactia Au Quichihuas in Totequi
Caj, Ixcuac, Acame Impal, Tetlactol, Ticate Quictemoa, Totlactol Radio, Quimpia Miectin, Quimacas, Inin Altepeme, Iguancalpuli, Au, Tocniguan, In Macehualtin, Chantinican, México. Inongüeyi, Inipan, Tiquixmatía, Inaltepec, México. Omoneucayot, Multicultural, Iguan Intercultural, In Tonantlactoguan, In Yancuictia, Güeyi, Quicalaquia Miec, Quinequia, Icasiguame, Au Tlacame, Iguan Toderechos, Tlacame. Ipan, Iguan Miec, Tlamantli, Tictlazocamatis, Inincepi, Ipal, Quictemacticayot, In Totequio, Ticchihuasque, Totecayo, Ipaleguiasque, Yancuic, Tetequio, Ipan, Ticlachiasque, In Multiculturalidad, Inin, Tonaltepeme, In México, Ipan, Amejuantin, Tlazocamati, Huelmiec, Ye Isquich, Tlazocamati, Nogniwan, Iguan, Itotasque, Oxepa, Programa. Noyolo, Ticmati Negua, Ahue, Nimitzelcagua, Iguan Inon, Ica Ashcan, Nimitztlacuirolia, Xigmati, Yectli, Tlaca, Iguan, Tlayowal, Nimitzpia, Noixpan. Amoshi Nechelcagua, Totoca, Timotasque, Chicome Ashcan, Xicana, Ipan, Moelguayo, Nolnamiquilis, Iguan, Xinechtlazoctla, Miac. Ac Tej Ticmati. Radio Tecuish. Hablaremos de la historia de Xochimilco a través de las voces de sus protagonistas. Bueno, internautas, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Terminamos con esta emisión de Radio Tecuish y vamos con esta hermosa canción Xochimilca, titulada El Remero, compuesta por Chucho Monje, con una interpretación de Miguel Ángel Rocha. Escuchémosla. Ashkansin, Tidotasque Oxepa, emisión in Radio Tecuish, Tlazocamati, Huelmiac, Aug, Matotaxin, Amnenopieli. De flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Y con el remo en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero que por cancionero, lo que quieran dar. Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más que aplaudan para saber que yo les canto por placer. Cobro no más por remero que por cancionero, lo que quieran dar. Porque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. ¡Hey! ¡Rico! Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más que aplaudan para saber que yo les canto por placer. Cobro no más por remero que por cancionero, lo que quieran dar. Porque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Lindo Xochimilco, cuna de mi amor, con sus trajineras llenas de color. Canto a sus lindas mujeres que son como flores que inspiran mi amor. Lindo Xochimilco, cuna de mi amor, con sus trajineras llenas de color. Mi Xochimilco querido, te llevo en el
de mi amor, con sus trajineras llenas de color. ¡Hey! Estelar. ¡Hey! Estelar. Lindo Xochimilco, cuna de mi amor, con sus trajineras llenas de color. Este programa de radio fue apoyado para su realización por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CEPI.